Seguimos hablando con la hermana Elsie Monge y nos quedamos en ese punto de inflexión, Elsie, cuando usted regresa al Ecuador, se queda 2 años aquí y después, ¿qué viene? Siempre, bueno, como digo, gocé mucho, pero siempre había recurrente esa idea de inquietud. ser misionera. Sí, sí. Entonces, mi hermana, que también estaba estudiando en los Estados Unidos, menor que yo, también se graduó de Junior College. Y yo fui a la graduación. Fuimos con mi madre, sí. Y entonces, nuevamente a Nueva York. Y digo, bueno, ahora sí, me regreso a Maryknoll. Todavía no había dicho mayor cosa. Y pues ahí ya hice la aplicación. Para ingresar. Sí. ¿Y la familia qué dijo? Bueno, una serie de reacciones. Me imagino. Mamá lloraba. Claro. Mi padre decía, bueno, es tu decisión. Yo no estoy de acuerdo, pero es tu decisión. Hay que respetarla. ¿Sí? Y entonces ahí mi abuela decía, no, esto es una novelería, ya le va a pasar. Yo era muy cercana a mi abuela. Entonces ahí se decidieron hacer una gira por Europa. Yo dije, a mí me encanta viajar. Sí, entonces a Europa. Vamos a Europa. Y todo el mundo pensaba que allí se acababa la idea, ¿no? Claro, pero no. Me fui con mi hermana, mi tía vivía en Italia. Nos encontramos ahí, hicimos toda una gira por tierra. Y bueno, también disfruté mucho. Al regreso dije, bueno, ahora sí me voy. Sí me voy. Entonces, y se fue. Así, sí. Pero otra anécdota curiosa. Ya estaba todos los arreglos, ya tenía mis papeles y demás. Y una semana o 10 días antes me da sarampión. No me había dado sarampión de chica. Y entonces todos decían, no, esta es la señal de que no debe irse. Eso no conviene. Y yo estaba preocupada, entonces mando un cable en ese tiempo diciendo, bueno, tengo esto, todavía puedo, porque ya iba a llegar tarde al ingreso. Claro. Sí, a la fecha. Cursos que tenía que hacer. Sí, y entonces dijo, no se preocupe, venga cuando esté bien. Entonces, otra oportunidad. Sí, pero digo, otra señal de mucha apertura. Sí. No es una cuestión así muy rígida. Ahí en Maryknoll se respeta mucho todas las capacidades, los tiempos de las personas. Tiempos, las opiniones. Sí. Y entonces fue a los Estados Unidos, cerca de Nueva York. Es curioso que se encuentre una vocación en los Estados Unidos porque la gente habla de una sociedad materialista, etcétera, y usted va y allá encuentra su vocación. Eso parece un poco especial. Sí. ¿Qué hace allá? Usted se dedica a estudiar también, sí, estudios pastorales. Sí, termino la universidad. Termino la universidad. ¿Ya siendo parte de la comunidad? Sí. Esa es una política de Maryknoll que todas deben tener un título. Un título, sí. Entonces, bueno, otra inquietud mía antes era medicina. Me gustaba la medicina, nuevamente todo el contexto lo social, familiar. Todo, claro, sí. Pero en ese momento lo que me decían allá es, ahora lo que necesitamos en América Latina es educadoras. Y bueno, entonces mantenía mi minor en sociología, pero terminé con educación. Educación, sí. Pero al mismo tiempo iba estudiando ya todo lo que es relativo a misiones. También, sí. Desde luego, teología. ¿Usted sentía que estaba en lo suyo cuando estaba con Maryknoll, en la comunidad? ¿Sentía que estaba de acuerdo a lo que usted esperaba? Sí. ¿Y cuál fue su primera misión? Porque usted decide a entrar en esta orden, en esta comunidad, porque quiere ser misionera. Sí, digamos, la comunidad envía como unos 15 países en el mundo. Donde, ¿Y a usted le tocó? Y yo fui a Guatemala. América Latina también, claro. Sí, es decir, que era... lo lógico. Lo lógico, sí. Lo lógico, pero había... ventajas, digamos, el español y todo. El conocimiento mayor, sí. Entonces, sí, fui a Guatemala, a una comunidad en la montaña. ¿Cuántos años tenía usted entonces? ¿Qué sería? 22, por ahí. Sí, 22. ¿Y de misionera? Años. Sí. ¿Qué iba a hacer? ¿A predicar la palabra de Dios? ¿Qué iba a hacer? Esa es otra cosa. Por ejemplo, las primeras misioneras de Maryknoll fueron a la China. Yeah. Y ahí lo único que hacían es vivir con la comunidad. De algunos países la sacaron.
A Merinol, Sí. sí, de la China mismo. ¿Por qué le sacaron? Por la cuestión de la revolución cultural. Después, por la revolución Sí. cultural, o sea, el régimen maoísta la sacó. Sí, pero interesante porque ahí un obispo de Merinol también, que tenía su diócesis, él dijo, yo no me voy. Entonces se quedó hasta el resto de su vida en arresto domiciliario. A usted le identifica más como de izquierdas que como de derechas. Vive en los Estados Unidos, presencia lo que ocurre en China. ¿Usted se sigue considerando de izquierdas? Bueno, ¿O no? ¿Eso es una clasificación que no tiene que ver con su forma de ser? No, yo creo, a ver, a mí me gusta más la palabra progresista, porque lo otro depende de cuán consecuente es uno con sus principios. Y del contexto también, y de contexto. cómo le clasifican los otros, ¿no es cierto? Sí. Entonces, usted es una persona progresista. Es decir, acá... ¿Qué quiere decir ser progresista? No, pero acá, el identificarse con la clase, digamos, con los pobres, con los excluidos, eso ya te ponen directamente como izquierda. Y eso no, me parece no es que así. es un error. No es un error. necesariamente. Coincido totalmente con usted. No necesariamente. Sí. Yo coincido, a ver, me gusta, inclusive en cuanto a los teólogos, a los más desafiantes como Boff y este tipo. Sí, es una cierta izquierda, pero ponerle en ese casillero... Pero también ha leído a San Agustín o a Tomás de Aquino. En los tiempos, claro, cuando estaba en Merinol, sí, pues para conocer, ¿no es cierto? Pero con una visión un poco crítica, ¿no? Claro, y por eso se ha identificado más con teología de la liberación, ¿no? Con Boff y otros. Pero bueno, ¿qué le deja a usted Guatemala? Usted deja su servicio a Guatemala, su trabajo, pero ¿qué le deja a usted Guatemala? Bueno, una tierra de tantos contrastes, todavía crucificada, diríamos así, terrible, por la violencia. ¿Qué le deja a usted? Digamos que el contacto con las comunidades indígenas, todo el valor del espíritu comunitario, no sé, la solidaridad entre ellos, mucha pobreza sí, pero no tristeza. No tristeza, más bien alegría de conocer a estos pueblos. Sí. ¿Cuándo usted siente esa vocación, una segunda vocación? Porque hablamos de la primera, la religiosa, misionera y todo esto, en la que usted hace sacrificios, porque usted tiene que asumirlo con todas las consecuencias, ¿no? Celibato y todo aquello, dejar la familia. Pero ¿cuándo viene esa segunda vocación, la de los derechos humanos, o viene paralela? Casi que viene paralela, porque a ver, yo creo que es la indignación que uno siente frente a las injusticias, frente a la pobreza, lo que entonces dice, bueno, algo hay que hacer, defender, sin necesariamente, por ejemplo, en Guatemala, ponerlo con el membrete de derechos humanos, pero sí, trabajar con la gente, ayudar a la gente. Los más pobres. Los más pobres, sí. Y de ahí pasé a Panamá, donde éramos Laura y yo en un colegio rural, y pues era trabajar con los jóvenes. ¿Y usted qué hacía allí? ¿Era profesora también? Profesora, sí. ¿Qué enseñaba? Sociología, sí. Era lo suyo, ¿no? Sí, me gustaba mucho. ¿Quiénes eran sus referentes en sociología? Es decir, digamos, ¿Qué textos usaba usted o no usaba textos? No, más bien sí. De lectura no había no textos necesariamente, pero también obra social. Organizábamos grupos de jóvenes que íbamos a los barrios a construir casas, ese tipo de actividades, ¿no? Que estaban en esa línea. También teníamos en Panamá una escuela radiofónica, dirigía la escuela radiofónica y ligada al movimiento campesino. Ahí el trabajo fue con movimiento campesino, con los problemas de tierras, que se nos veía mal por eso. ¿Usted era mal vista por los gobiernos? ¿Ha sido mal vista por algunos gobiernos? Ahí en Panamá, sí. ¿Y después? Y después ya salimos de Panamá. ¿Y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora? Porque ya estábamos inmersas en todo el campo social, ¿no es ¿Usted cierto? ya había hecho sus votos y todo para esa fecha o no todavía? Sí, en Guatemala. En Guatemala usted
¿Y usted vestía como religiosa en algún momento o no? Porque yo nunca la he visto vestida de monja. No, eso es bien, bien interesante porque el 64 Porque la fue, gente le dice hermana y a veces uno dice, Dios mío, ¿será decirle hermana, Sor, madrecita? a No mí sé. me da igual, que me digan lo que quieran. Ya, Elsie. Sí. Elsie, ¿vestió usted alguna vez de monja? Al principio sí, bueno, mientras estábamos en el noviciado y todo eso, sí. ¿no? Pero cuando voy a Guatemala, ahí la ley era que no se podía usar hábito. Ah, no se podía No usar. se podía. Eso viene desde la revolución, ¿no es cierto? Entonces... Ya se acostumbró a no llevarlo. Mamá estaba en Nueva York y yo salía de Merinol en hábito, me cambiaba en el hotel y salíamos de compras para buscar otra ropa. Y ese era un enigma. ¿Y qué hace? ¿Qué esta? ropa? Entra con uno y sale con otra. ¿Qué será? Pero fue divertido. Pero usted ha sido siempre conservador en el vestido. No. No siempre. No siempre. Bueno, yo la he visto siempre con falditas largas y así, ¿eh? Ahora lo más cómodo son los pantalones. Los pantalones también, claro. Pero, digo, en esa época. En esa época era otra cosa. Pero entonces, curioso, porque como íbamos al campo, entonces la gente esperaba... ver con hábitos, claro. Entonces nos poníamos un hábito de algodón. Y para montar a caballo eso era súper incómodo, ¿no? Porque claro. todo era a caballo. Visitando las comunidades, sí. Sí. Entonces, pero bueno. Pero desde esa época ya después usted no ha vuelto a usar hábitos. No. Y no le han hecho falta. No, porque todo tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Nuevamente, el hábito no hace al monje. A mí, sí, no hace al monje y te ponen en un casillero. Yo prefiero que me conozcan como soy. ¿Y quién es Elsie Monge? Elsie Monge, una loca. Una idealista, una soñadora. Sigue soñando. Sí, claro. Usted se ha identificado con los pobres, se ha identificado con los derechos humanos, se ha identificado con la teoría de la liberación, con el servicio social, con muchas cosas. Derechos humanos en los tiempos actuales no implica solamente defensa de los más pobres, sino defensa de personas, tal vez de instituciones, que en un momento dado pueden ser agredidas por la institucionalidad, porque de alguna forma el que tiene el poder tiene la capacidad de oprimir a los otros. El poder para mí es el punto clave, porque muy pocas personas pueden o saben o quieren manejarlo en términos de servicio. ¿No es cierto? La tendencia es, si uno tiene, mientras más poder tiene, más peligro de abusar de él. Entonces, y ese abuso es... Y contra eso es contra lo que usted ha luchado, contra el abuso, donde se encuentre. ¿Sí? Porque a veces le dicen es que la monje está defendiendo tal o cual persona, idea, etcétera, y aparecerían como contradictorios, pero usted ha sido siempre consecuente con sus principios fundamentales. Yo trato de hacerlo, sí. Sí. Ahora, ¿usted ha sido tentada por la política alguna vez? Me imagino, porque hay religiosos y ahora mismo entiendo que están participando algunos en la campaña electoral. Sí, la han tentado. Digamos, eso nuevamente, ¿qué concepto hay de la política? ¿No es cierto? Porque política significa, generalmente, debe ser militante, el servicio, ¿no? Militante de un partido, sí, y eso también. Es erróneo. Eso no es, no solamente eso es política. Política significa interés y tratar de incidir en la cosa pública. Y eso usted lo ha hecho, sí, definitivamente. Sí. Usted ha tenido una serie de dignidades, ha sido declarada Mujer del Año, le dieron el premio Valdivia Mujer, le dieron el Manuela Cañizares. También ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué ha significado eso para usted? A pesar de haber sido una luchadora, bueno, a Mandela y a muchos les ha pasado, ¿no? Luchadores, pero que finalmente trabajan por la paz. Es que para mí la paz, digamos, sí, la justicia es la base para la paz. Si no hay justicia, ¿cuál es el sustento de la paz? Entonces, en ese sentido, es coherente con la paz. ¿Qué ha significado para usted recibir esos premios y ser nominada a otros? A ver, la primera vez, la Mujer del Año, he sido 2 veces Mujer del Año, en el 86. Eso fue muy importante. ¿Quién le declaró Mujer del Año? Una asociación de mujeres. Ya. Entonces, para mí en ese momento era importante dentro de la coyuntura, porque pues había una del lucha 84 allí, claro. al 88 estábamos en la mira.
Y pues entonces digo, bueno, esto es como un respaldo a ese Es una especie trabajo. de escudo. Sí, sí, sí. ¿Usted sí. sigue en la mira? Sí, digamos. ¿Se acostumbraba a eso? Ya, como decíamos anteriormente, uno asume una opción y viene todo lo que venga es parte de la opción. ¿Usted es feminista? Sí. En todo el sentido de la palabra, lo que significa... Es decir, feminista también ya he ido evolucionando, porque eso en muchos ámbitos es mala palabra. No es cuestión de atacar a los hombres, sino de reivindicar... Igualdad de posibilidades, claro, de opciones, de derechos. claro. Bueno, estamos descubriendo a Elsie Monge, este personaje completo, no solamente aquella parte a la que hemos tenido acceso a los medios de comunicación, sino esa riqueza interior que nos ha permitido vislumbrar a Elsie Monge. Regresamos luego de una pausa para un último segmento.